Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. En la Odisea, la gran historia de aventuras, la primera de todas y la que ha tenido más imitadores, aparece un gigante de un solo ojo que captura a Ulises y su séquito para devorarlo. Él se llama Polifemo y es un cíclope. Este ser malvado podría ser uno de los primeros personajes literarios que conforman la lista de los malos, los malditos, los traicioneros, los avaros, los ruines, los viles. Fernando Savater escribió un libro que, por cierto, ha dado pie para que hagamos este capítulo de La Otra Aventura. Los malos y los malditos son dos formas bastante distintas de resultar culpable, dice Fernando Savater. Los verdaderos malos son así porque podrían ser buenos, pero prefieren fastidiar al prójimo, abusar de los débiles y apoderarse de lo que les gusta sin respetar a nadie. Los malditos, en cambio, son buenos con mala suerte. Los malos auténticos se hacen solos, pero a los malditos los hacemos malos entre todos. Todo héroe o heroína necesita un adversario. Sherlock Holmes no hubiera podido probar sus dotes detectivescas sin un genio del crimen como el profesor Moriarty. ¿Qué hubiera sido del Nautilus sin la personalidad exacerbada y egoísta del capitán Nemo? ¿Qué de la gran tragedia shakespeariana sin la locura de Lady Macbeth o la maldad de Iago? Esta dicotomía entre malos y buenos quedó inmortalizada por las transformaciones nocturnas del afable Dr. Jekyll y su alter ego asesino, Mr. Hyde. Hoy hablaremos aquí unos cuantos minutos de malos, malvados y malditos en la literatura. Fue Víctor Hugo quien escribió que es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Víctor Hugo escribió la gran novela decimonónica que a la vez prefiguraba la narrativa moderna, concretaba todos los esfuerzos de sus antecesores por contar la historia total. Usted lo sabe y traigo aquí esos libros. Los Miserables, esa clase de personas que se juntan, los desgraciados y los despreciables, aquellos dejados al margen de la sociedad y a quienes se les castiga, cada uno en sus intentos por entrar en ella. En esta novela titánica, si usted no ha leído Los Miserables, puede empezar a leerla. Hay multitud de ediciones. Yo traigo aquí la de bolsillo, en 2 tomos, que vienen en una caja muy elegante, pero no son caros, se consiguen en todos lados. En esta novela titánica, decía yo, aparece un personaje que encarna el mal desde la justicia, el inspector de policía Javert. Ciego para cualquier mandato que no sea el de la ley, Javert actúa solo, bajo 2 preceptos, velar y vigilar. La presentación que hace Hugo de este personaje es proverbial. Escuche un fragmento. Los aldeanos de Asturias creen que en cada camada de loba nace un perro, el cual es muerto por su madre, porque si no, tan pronto como llega a hacerse grande, devoraría a sus demás hermanos. Dótese de un rostro humano a este perro, hijo de loba, y tendremos a Javert. Y luego dice esto Víctor Hugo. Toda la persona de Javert expresaba al hombre que espía y se oculta. No se le veía la frente que desaparecía bajo el sombrero, no se le veían los ojos que se perdían bajo las cejas, no se le veía la barba que se introducía en la corbata, no se le veían las manos que quedaban entre las mangas, no se le veía el bastón porque lo llevaba debajo de la levita, pero llegada la ocasión se veía completo de pronto salir aquella sombra como una emboscada, una frente angulosa y estrecha, una mirada funesta, una barba amenazadora, unas manos enormes y un garrote monstruoso.
En la novela que tramó Víctor Hugo, esta que tengo aquí, Javert simboliza terriblemente el mandato de la ley y la justicia. De este personaje diríase que existe en él cierto instinto bestial, puro e íntegro, como todos los instintos, que no vacila, que no se turba, decía Víctor Hugo, ni se calla, ni se desmiente jamás, claro en su oscuridad, infalible, imperioso, refractario a todos los consejos de la inteligencia y a todos los disolventes de la razón. En resumidas cuentas, un maldito, ese es Javert, y esta es la gran novela de Víctor Hugo, Los Miserables. En el ensayo La literatura y el mal, Georges Bataille escribió que, así como algunos insectos se dirigen juntos hacia un foco de luz, los seres humanos solemos dirigirnos hacia la parte opuesta de las regiones donde domina la muerte. Hacer el bien, pensado como una virtud, consiste primordialmente en alejarse lo más posible del terreno de lo fúnebre, de tal modo que hacer el bien es proteger la vida y actuar en consecuencia con ello. Sin embargo, como bien sabía Georges Bataille, el ser humano tiene una tendencia inevitable hacia sus zonas nocturnas, hacia las zonas nocturnas de su espíritu. Dice Bataille, a veces la vida necesita no huir de las sombras de la muerte, sino por el contrario, dejarlas crecer en sí hasta los límites del desfallecimiento, hasta el fin de la misma muerte. De acuerdo con Bataille, la humanidad persigue dos fines. El primero, como ya mencioné antes, es conservar la vida. El segundo es aumentar la intensidad de la misma. Estos dos fines no son contradictorios, pero la intensidad de la vida difícilmente puede aumentarse sin el peligro, sin la angustia, el desorden y el desgarramiento, que son valores propios de la maldad. Para las meditaciones sobre el mal que contiene este libro, Bataille eligió 8 nombres, escúchelos usted: Emily Brontë, William Blake, el Marqués de Sade, Proust, Michelet, Baudelaire, Franz Kafka y Jean Genet. Publicado en español por la editorial Taurus, La literatura y el mal de Georges Bataille nos deja esta máxima, escúchela usted: el ser no está abocado al mal, pero si puede, debe no dejarse encerrar en los límites de la razón solamente, diría Bataille. No se puede dejar de aceptar esos límites, porque existe una necesidad de calcular el interés de nuestras acciones. Sin embargo, la parte maldita, la del juego, la de lo aleatorio y el peligro, puede librarnos, al menos por un instante, del callejón sin salida que recorren aquellos que no saben hacer nada más que conservar la vida. Es perturbadora la máxima de Bataille, pero piense usted, puede ser central en la vida. Ahora le cuento de este libro que tengo aquí. Álvaro Abós compiló en este libro de Adriana Hidalgo Asesinos, una larga lista de crímenes y criminales de la historia de la literatura. Abós escribe en el prólogo de su compilación que ningún gran escritor se ha privado de narrar un crimen, aun cuando sus intereses temáticos estuvieran muy lejos de lo criminal. Tal vez en la búsqueda de esas zonas oscuras, tal vez para dotar a sus personajes de la maldad suficiente para que la historia cobre verosimilitud, lo cierto es que en la forma de narrar esos crímenes, de darle forma y vida al asesino, los escritores preservan su mundo más genuino y muestran lo que ellos creen aborrecible. Este libro que tengo aquí reúne autores como los siguientes. Escuche usted: Proust, Conan Doyle, De Quincey, Svevo, Poe, Víctor Hugo, Chekhov, Stoker, Apollinaire, Dickens, Whitman, de Queiroz. Es un libro notable. En sus páginas usted encontrará una serie de descarnados encuentros que muestran la naturaleza del mal y de los malditos. Como ya le dije, lo publicó Adriana Hidalgo. Este es un muestrario de crímenes que nos acerca al lado más oscuro de la vida y de la literatura. En el año de 1961 se celebró en Jerusalén el juicio al líder nacional socialista alemán Adolf Eichmann.
La prensa internacional acudió para presenciar los interrogatorios al funcionario que se encargó de la deportación y el transporte de miles de judíos hacia los campos de concentración. Dentro de una cabina de cristal, Eichmann contestó con frialdad y relativa mesura a los cuestionamientos que le realizaron. Durante todo el juicio, Eichmann esquivó con la mirada al público y a las cámaras. Su comportamiento perturbó a la opinión pública, pues resultaba difícil creer que alguien acusado de crímenes de lesa humanidad pudiera mostrarse tranquilo en aquel escenario. En una entrevista, el abogado defensor de Eichmann diría a la prensa que su cliente se creía culpable ante Dios, pero no ante la ley. La revista estadounidense The New Yorker le encargó a la filósofa Hannah Arendt la cobertura del caso. Arendt había llegado en 1941 a Estados Unidos huyendo de la persecución nazi a los intelectuales judíos en Europa. En su informe, la filósofa describió a aquel hombre como alguien en realidad poco inteligente y de escasa capacidad reflexiva, como un burócrata que interpretó las leyes del momento tan solo en función del criterio de sus superiores. Arendt destaca del juicio el momento en que Eichmann pretendió citar a Immanuel Kant para justificar sus actos en nombre del imperativo categórico, del deber ser en función de las leyes. Para Arendt, el pensamiento de Eichmann podría resumirse de esta manera: compórtate como si el principio de tus actos fuese el mismo que el de los actos del legislador o el de la ley común. O bien, según la fórmula del imperativo categórico del Tercer Reich, que quizá Eichmann conociera, compórtate de tal manera que si el Führer o como si el Führer te viera y aprobara tus actos. La responsabilidad y culpa de Eichmann no fue nunca un punto de conflicto para Arendt. Lo inquietante del caso, reflexiona Arendt, no fue la obediencia de los alemanes, sino el espíritu de colaboración que mostraron ante los actos más atroces de exterminio. Eichmann, como muchos otros, logró efectuar acciones criminales con la banalidad de cualquier otro acto cotidiano. En el mismo tenor, Arendt cuestionó la actuación del tribunal que juzgó a Eichmann, afirmando que nunca tuvieron mayor interés por indagar en los motivos de los alemanes, en la responsabilidad de los aliados y en la complicidad de autoridades de otros países que tenían información de lo que estaba sucediendo, así como usted lo oye. Adolf Eichmann fue condenado a la horca y ejecutado en Israel. Cuenta Hannah Arendt que en sus últimas horas solicitó una botella de vino, bebió la mitad, se negó al ofrecimiento de leer la Biblia y pidió que no se le tapara la cabeza con la caperuza negra. Arendt insistió durante años en que lo trágico no fue la obediencia, sino la falta de oposición, la banalidad para hacer del mal un bien común, ante lo cual las palabras y el pensamiento son y se sienten impotentes. Hay dos muy buenos libros, aquí hemos hablado del editorial Página Indómita, y son dos libros de ensayos fantásticos de Hannah Arendt. Pensar sin asideros, ensayos de comprensión, 5375, volumen 1, y ensayos de comprensión 3054, formación, exilio y totalitarismo. Dos libros en Páginas Indómitas. Usted puede aquí tener una parte fundamental del pensamiento de esta gran escritora. Grandes inicios, pasajes, citas. Probablemente no exista otro escritor que nos haya dejado una lista tan larga y ominosa de malos y malditos como Edgar Allan Poe. Difícil hablar de maldad en literatura sin referirnos una vez más a este escritor estadounidense. Sus historias de muertos y asesinos nos han mostrado desde su aparición la vileza que habita en el ser humano. Aquí hemos mostrado ya el libro de Edgar Allan Poe, en traducción, usted ya lo sabe, de Julio Cortázar. Hemos traído aquí un relato cuyo inicio muestra el tren de pensamiento de un ser macabro
que ha pasado a la historia como uno de los relatos más estrujantes, El corazón delator. Aquí lo tiene. Escuche los motivos del asesino en su propia voz. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Sin ti no consigo respirar. Romeo, prueba Iliadin Lu. Descongestiona tu nariz en segundos con Iliadin Lu. ¿Cabello de salón todos los días? Nuevo acondicionador diario 3-Minute Miracle de Pantene, con colágeno y aceite de macadamia. Penetra profundamente, reparando el daño de 3 meses en solo 3 minutos, para un cabello sin frizz y lleno de vida. Prueba toda la línea 3-Minute Miracle de Pantene. ¿Escondiendo la tos? Vic tiene una mejor solución. Su línea de jarabes recubren la garganta, aliviando la tos a partir de 5 minutos. Para cada tipo de tos, Jarabes Vic. Con Free Fire ilimitado, la adrenalina no termina. ¡Ey! Muévete a más con Movistar Prepago. Disfruta de WhatsApp y Free Fire ilimitados en todas tus recargas. Movistar se mueve contigo. Es cierto. Siempre he sido muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba 1 hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? De la mesa de novedades, mire usted lo que tengo aquí, el nuevo libro de Fernanda Melchor, Paradise, así como se oye, publicado por Random House Mondadori, después de Temporada de Huracanes, una novela que logró que la crítica y los lectores coincidieran en ese libro. No siempre ocurre así. En esta novela, en Paradise, Melchor nos cuenta la historia de Leopoldo, un jardinero que trabaja en un conjunto residencial de clase alta, y de Franco, un adolescente que vive con sus abuelos
en una de las casas de dicho conjunto. Fatigados y frustrados por las condiciones de sus propias vidas, Franco y Leopoldo entablan una conveniente amistad. Franco provee el dinero y Leopoldo va a la tienda de conveniencia por el alcohol. Franco aprovecha la ebriedad para desahogar sus fantasías y sus perversiones inconfesables en casa, y Leopoldo consigue con ello llegar más tarde a su miserable realidad. La conjunción de las actitudes caprichosas de Franco con la desesperación de Leopoldo llevan a esta pareja a la elaboración de un plan siniestro. Narrada mediante una prosa rapidísima, Paradise es un relato crudo sobre el poder, la violencia, la desigualdad y las perversiones de una época en que siempre se puede tener más, pero lo que se tiene nunca es suficiente. Random House, Paradise, Fernanda Melchor. El escritor escocés Robert Louis Stevenson escribió el relato de terror fundacional de la literatura de este género, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Uno de sus principales admiradores, Jorge Luis Borges, incluye al autor en una de las descripciones personales más íntimas de toda su obra. En su poema Borges y yo, el escritor argentino se dice a sí mismo: me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. De su obra escribió en Introducción a la literatura inglesa que no contiene ni una sola hoja descuidada y sí muchas espléndidas. Allí Borges explica que, como Rudyard Kipling, el hecho de haber escrito para niños opacó su vasta obra ensayística y narrativa. Proveniente de una familia de constructores de faros, la soledad y la noche tuvieron una presencia fundamental en su literatura. La tuberculosis que lo acechó durante toda su vida lo obligó a pasar largos ratos confinados y con la necesidad de alguien que viera por él constantemente. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde deslumbró desde su publicación mentes como la de Sigmund Freud, quien admiraba la obra por sus descripciones sobre los trastornos psiquiátricos y su trama trepidante. Ahora sabemos por una carta de su esposa a su editor, descubierta hace unos años, que el primer manuscrito fue quemado por ella, obligando a Stevenson a reescribirlo entero. Fue así como, saliendo apenas de su habitación y consumiendo grandes cantidades de cocaína, droga entonces recetada por las dolencias de la tuberculosis, logró uno de los relatos de terror psicológico más inquietantes jamás escritos. En 2007, la editorial Anagrama publicó el ensayo Nuestro lado oscuro, escrito por la historiadora y psicoanalista Elizabeth Rudinesco. En el inicio de este libro, la autora menciona que la pregunta central de su texto es la siguiente: ¿dónde empieza la perversión y quiénes son los perversos? En el primer capítulo, Rudinesco nos cuenta la historia de Gilles de Rais, el mariscal francés que peleó junto a Juana de Arco en la Guerra de los 100 Años y que fue acusado de prácticas sanguinarias y de crímenes sexuales contra menores de edad. Nacido en 1404, Gilles de Rais pertenecía a una de las familias más ricas del Reino de Francia. Por el mundo en el que vivió, Gilles se acostumbró al hurto, al pillaje, a la maldad. En 1424, Gilles tomó posesión de la inmensa fortuna de su abuelo Jean de Craon. Su desparpajo lo llevó a dilapidar las riquezas amasadas por el viejo feudal. Impulsado por un ideal de heroísmo, se reveló a temprana edad como un brillante jefe militar y abandonó el crimen para ponerse al servicio de una mujer valiente, Juana de Arco. A las órdenes de Jeanne d'Arc, a quien guiaban voces interiores, como usted sabe, y que llevaba ropas de hombre, Gilles de Rais participó en el despertar del sentimiento patriótico basado en el deseo de restaurar la monarquía. Mano a mano, la doncella y el caballero, la futura santa y el monstruo, ganaron batallas, liberaron Orleans de los ingleses y fueron los encargados de conducir a Carlos VII hasta Reims para su coronación.
Tiempo después, Juana de Arco fue capturada por los ingleses por el crimen perverso de haberse disfrazado de hombre, por apóstata e idólatra. Juana fue acusada de comercio con el diablo. El tribunal de la iglesia aseguró que no eran las voces de Dios visible, sino las del ángel negro, Dios oscuro y oculto, las que escuchaba la doncella Jeanne d'Arc. Su verdugo, el obispo Cochon, asistió al suplicio esperando una retractación. Fue en vano. En medio de las llamas, Juana se encomendó a Jesús. Déjeme que le lea un poema. En este caso es un fragmento de un poema de Antonio Machado. De este libro, este pequeño libro que usted debería tener porque es muy barato y se consigue. Soledades, galerías, otros poemas. Alianza Editorial. Es un fragmento de un libro que se llama El Viajero y que quiero que usted oiga. Está en la sala familiar, sombría, y entre nosotros el querido hermano que en el sueño infantil de un día claro vimos partir hacia un país lejano. Hoy tiene ya las sienes plateadas, un gris mechón sobre la angosta frente y la fría inquietud de sus miradas revela un alma casi toda ausente. Deshójanse las copas otoñales del parque mustio y viejo. La tarde, tras los húmedos cristales, se pinta y en el fondo del espejo. El rostro del hermano se ilumina suavemente, floridos desengaños dorados por la tarde que declina, ansias de vida nueva en nuevos años. Antonio Machado, un fragmento de El Viajero. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Lo malo cuando se finge bueno es pésimo. Francis Bacon. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.